Cimientos de una nación. Una guerra terminada y la independencia se ha logrado. Así que en los años siguientes buscarían con desesperación una solidez nacional, resultando en formas de gobierno que regirían el destino del país. El imperio, un heredero al trono a cargo de un territorio, con autoridad absoluta en la milicia, la política y la religión. No había nobles en México, pero era el único gobierno que se conocía. El triunvirato. 3 individuos, generalmente aliados, administran el poder bajo elección del Congreso. La República Federal. Se organiza en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí cada estado tiene un gobierno, constitución y congreso propios. El pueblo elige a sus gobernantes y aunque se coordinan mediante un poder central, cada estado es autónomo. La República Central. Existe la división de poderes, pero se diferencia en que el presidente es quien elige a los gobernantes de cada estado, apegados a una constitución y a un congreso únicos. Y una dictadura militar. El poder nuevamente recae en un individuo. Ya no hay división de poderes y el mando se ejerce arbitrariamente en alianza con las Fuerzas Armadas. Para 1821, ¿cómo podría reorganizarse un México independiente? Con la conclusión del conflicto, las expectativas de la nación se dividían básicamente en 2 perspectivas. Los menos favorecidos, criollos del movimiento y clases trabajadoras, confiaban en que las reformas propuestas por Hidalgo y Morelos se iban a cumplir. En contraste, los aristócratas y funcionarios peninsulares, así como los criollos de altos rangos, seguían preocupados por preservar la monarquía y asegurar sus privilegios. El Plan de Iguala, proclamado meses atrás por Iturbide, sería el punto de encuentro de ambos grupos. Sin embargo, hay que echarle un vistazo. Las cláusulas del contrato. El Plan de Iguala sí establecía la independencia de México, la religión católica y la unión e igualdad de los ciudadanos, pero decretando la imposición de un rey. La confusión inundó a los líderes insurgentes. ¿Cómo era posible volver a la monarquía después de tantos años de lucha? En las entrevistas de Iturbide con los caudillos para unirse a su causa, como Guadalupe Victoria, se toparon con incongruencias en el documento. Todos sabían, al igual que Guerrero, que el plan sería la única manera de acabar con la guerra. Así que las inconsistencias las pasaron por alto, aún con recelos y reservas. Si el pueblo apoyaba el plan, ellos lo harían también. Pero los pequeños detalles delataban los planes de Iturbide, la traición a los ideales insurgentes y un seguro para los privilegios de la aristocracia. El precio de la libertad. La fiesta se dio, el júbilo también, pero con una crisis por delante, todo finalizó presurosamente. La incertidumbre social estaba atascada de problemas económicos, ya que no había recursos suficientes para arrancar el comercio y existía una enorme deuda externa. La agricultura era un desastre, afectada por la pérdida de la fuerza de trabajo y la inseguridad. La minería, lenta, fallida y sin recursos. Así que la idea de industrializar al país fue triturada. Debido a la ausencia de autoridad, el territorio se encontraba sin alguien que frenara el desorden. Había que actuar rápido, y la primera solución en la capital fue la regencia. Estaba conformada por 5 individuos y capitaneada por Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú. La regencia llevaba muchas promesas, como la abolición de las castas, la cual fracasó por la intolerancia de la misma sociedad. También una constitución en manos de un congreso, que para colmo no se efectuó. Y el congreso, claro, que sí se formó, solo que estaba repleto de jefes militares, eclesiásticos y aristócratas, pero ningún líder insurgente incluido. Más desalentador aún fue enterarse que España anuló los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, cosa que empeoraba con la repentina muerte de Juan O'Donojú para dar fe de estos argumentos. España no permitiría que el primer virreinato de las Indias se le fuera de las manos. Políticamente indefensos, alguna decisión debía ser tomada. Por sus méritos como caudillo, conciliador de la independencia de México y actual presidente de la regencia, no había un mejor candidato para ocupar el trono del imperio que Agustín de Iturbide. Pero en medio de la euforia, imponer la monarquía tan apresurada y artificialmente trajo como consecuencia severas diferencias con el Congreso. Los grupos borbonistas, iturbidistas y republicanos querían organizar el gobierno redactando leyes que se adecuaran a sus intereses. Estos grupos, contrastantes entre sí, provocaron que Agustín I eliminara el Congreso permanentemente, desembocando en discordias
conspiraciones y un imperio dividido. Con los descontentos en aumento, se dibujaba una oportunidad para que el imperio llegara a su fin. Así, Agustín I asciende en medio de un sinfín de fracasos económicos, inconformes que alegaban una república, una España resentida con planes de reconquista y la rebelión de un pujante militar de los territorios del sur. Un antiguo y poderoso realista, convertido en el general brigadier del imperio, se encargaría de llamar a los antiguos insurgentes y así derrocar al emperador. Su nombre era Antonio López de Santa Anna. Este llamaría prontamente a las armas con el Plan de Casamata. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y los líderes insurgentes, unidos a la causa, demandaron la creación de una república, un nuevo congreso y la renuncia de Iturbide. A pesar de dar batalla mediante las armas, el monarca fue derrotado. Y con la opinión pública, la sociedad y los insurgentes en su contra, el emperador no tuvo más remedio que reinstalar a los diputados en el Congreso, salir del país y ser acusado de alta traición. Con la nación ahora en manos de los republicanos, había un terreno fértil para que su política prosperara. Aún inconscientes de lo que Estados Unidos, Francia y España preparaban sobre México. Pero ¿qué consecuencias desataron estos acontecimientos? ¿Qué planes tenía España en un territorio sin rey? Apenas 2 años del fin de la guerra y los fracasos del país independiente ya han cobrado factura. Desigualdad, un tirano y levantamientos armados. Pero la búsqueda del orden aún continuaría. El fracaso de la Unión. El imperio termina en un país lleno de incertidumbre. Reinó el terror a nuevos gobernantes y la división prevalecería. Los aristócratas, la iglesia, los monárquicos y los republicanos, con sus proyectos de nación, dividirían literalmente a la nación. Las leyes del Congreso eran inconsistentes, contradictorias e incompletas. Los conflictos permitieron que los militares ambiciosos tuvieran rienda suelta en el poder, provocando desconfianza en sus gobiernos. Sin mencionar que los privilegios de la iglesia incomodaban al gobierno. Se creía que destinando sus bienes al Estado, la crisis se superaría. Tanta inestabilidad atraería la atención de otras naciones, mismas que pondrían a prueba al México independiente. Segunda parte. La Primera República de los Estados Unidos Mexicanos. Santa Anna expulsó del poder a Iturbide, proclamando una república. Pero, ¿qué república? El nuevo Congreso crea un triunvirato provisional, con el realista Pedro Celestino y los insurgentes Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, al tiempo en que se crea un proyecto de gobierno en favor de la autonomía de los estados. Y su contraparte, estados gobernados por un poder central. Pero Lucas Salamán y Carlos María de Bustamante, los políticos centralistas más influyentes, pensaban que el federalismo sería demasiado brusco, al menos para un país gobernado desde la capital durante 300 años. Sin embargo, por mayoría en el Congreso y presión de varios estados, ganan los federalistas, disuelven el triunvirato y emprenden la constitución de la Primera República Federal. Lo bueno, era el primer documento oficial para un gobierno apoyado en 3 poderes. Lo malo, estas leyes limitaron el poder del presidente, pues se creyó que por sí solas gobernarían al país. Y lo feo, jamás se estableció cómo escoger al vicepresidente. Así que pusieron a un federalista y a un centralista gobernando al mismo tiempo. ¡No! El resultado, llamados a las armas. Suceden las elecciones y Guadalupe Victoria es el primer presidente y Nicolás Bravo el vicepresidente. Mantuvieron una relativa paz, pero Victoria federalista y Bravo centralista, una rebelión es inminente. Vicente Guerrero vence a los golpistas y Bravo es exiliado. Pero el federalismo arranca con más problemas. Todos malinterpretaron la autonomía creyéndose independientes. Así, Centroamérica se va del territorio y México casi se fragmenta en pequeños países. Nuevas elecciones. Resultan Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Pero un Santa Anna en armas impone a Guerrero y a Anastasio Bustamante. Todos sabemos cómo terminará esto. ¡Auch! Así el ya influyente y famoso Santa Anna asegura su mando del Ejército Nacional y fortalece sus alianzas en altas esferas sociales y en el Congreso. Pero su momento político aún debía aguardar, pues llegarían invitados inesperados.
España contraataca. Tras la independencia, Fernando VII buscaría reconquistar a su principal proveedor de recursos. Años después, en San Juan de Ulúa, 2000 soldados españoles se apoderaron del puerto. México intenta negociar, pero España responde bombardeando Veracruz. Y Santa Anna derrota a los invasores. Al año siguiente, en otro intento, el general Isidro Barradas y sus 4000 soldados serían vencidos en Tampico a manos de Santa Anna y Vicente Guerrero. Con la victoria, España por fin reconocería la independencia de México. Y simultáneamente, Santa Anna sería llamado el héroe de Tampico. Pero en la capital, aún con el triunfo, Anastasio Bustamante desconocería la presidencia de Guerrero y asciende con el apoyo de los centralistas. Un mandato nuevamente frustrado por Santa Anna y más opositores, que pactarían otra presidencia de Manuel Gómez Pedraza. Nuevas elecciones. Con su ya reconocida carrera, influencia, popularidad y carisma, después de 10 años, Santa Anna ganaría la presidencia, desenmascarando al héroe. Este mandato inició un ciclo de idas y venidas para el héroe de Tampico, no solo por sus ya heroicas batallas, sino por su coqueteo con las ideas centralistas y federalistas, y abandonar el cargo para ir a su hacienda a descansar. Estos acontecimientos le dieron fama de corrupto, indeciso y manipulador. Sus múltiples ausencias encomendaba el cargo al vicepresidente Gómez Farías, quien emprendió numerosos proyectos para la educación, la economía y sobre todo contra el apabullante poder de la iglesia. Indignados, los conservadores, el clero y los militares llamarían a Santa Anna. Este reemplazó al Congreso, exilió al vicepresidente y eliminó sus reformas. Pero con la conclusión de su gobierno, el nuevo Congreso declaró el fracaso del federalismo, dando así una vuelta a la ruleta. La República Centralista. La crisis justificó para los centralistas crear el supremo poder conservador para controlar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Eliminaron la vicepresidencia y extendieron a 8 años el cargo del presidente. A pesar de las mejores intenciones, en este gobierno predominó el estancamiento económico, las luchas civiles y 10 hombres ocupando la presidencia. Todos y cada uno expulsados en rebeliones o golpes de Estado. Y 4 mandatos más de Santa Anna, que incrementarán su prestigio, poder político y militar y el control en un Congreso cada vez más débil. Si bien el federalismo había dado una malentendida autonomía a los estados, el centralismo eliminó su soberanía. ¡No! Esto provocó las rebeliones en Zacatecas, Tabasco y una guerra contra Texas. Desde la colonia había permisos para que los estadounidenses poblaran el territorio tejano. Iturbide les brindó aún más privilegios. Pero con los años, la población rebasó a los mexicanos en la región. El general Manuel Mier y Terán trataría de evitar una inminente colonización repoblando la región e iniciando el cobro de impuestos. Además, prohibió la esclavitud en suelo mexicano. Pero el descontento tejano repercute en victoriosas rebeliones, apoyadas gradualmente por Estados Unidos. Defendiendo la soberanía de la nación, Santa Anna intentaría someter las rebeliones, obteniendo una triunfal victoria en el Álamo. Sin embargo, su fracaso sería inminente y es encarcelado y obligado a finalizar la guerra, firmando los Tratados de Velasco. El documento garantizaba la separación e independencia de Texas y un fragmento menos del territorio mexicano. La furia, descontento y humillación popular acabaron con el prestigio, privilegio y presidencia de Antonio López de Santana. Pero ahora, ¿qué futuro deparaba en México? ¿Qué otras invasiones estarían por llegar? ¿Qué ocurriría sin Santa Anna al frente del ejército? Sé testigo de la culminación de estos eventos en el siguiente capítulo. Federalismo y centralismo. Batallas y rebeliones han sembrado crisis y división por todas partes. No hay presidente que resista a los levantamientos. Y militares como Santa Anna ascienden al poder. Con el fracaso del federalismo, el centralismo inicia nuevas crisis. Texas independiza y Santa Anna es degradado. México independiente. Tercera parte. Cuando Anastasio Bustamante inaugura la República Centralista,
se topa con federalistas clamando federalismo. Más estados buscando seguir a Texas. Radicales que quieren un rey de Europa. Y para rematar, ¡la guerra de los pasteles! Francia se planta en Veracruz, bloqueando las rutas comerciales y reclamando 800,000 pesos. Por unos pasteles, el fusilamiento de un francés en las batallas recientes y los gastos por el traslado a México. Una fachada para tomar ingresos del ya vulnerable país. Como el pago era descabellado, Bustamante se niega. ¡No! Y los franceses abren vuelo. Santa Anna era, después de todo, un fiel caudillo. Y dada la crítica situación bélica, debían restituir sus facultades militares Para defender a la nación. Pero en la cumbre del enfrentamiento, Santa Anna recibe un cañonazo. perder su pierna le haría ganar publicidad en el futuro, garantizando su regreso A la presidencia. con la batalla casi perdida y las rutas comerciales afectadas. Gran Bretaña se involucró y auxilió a México para abrir negociaciones. México paga y Francia se retira. Pero el Tratado de Paz concedió privilegios comerciales a los franceses, Al menos durante varias décadas. incrementando la ya grave crisis financiera. La política centralista aún lidiaba con turbulencias. ¿Y los presidentes? Iban y venían. Bustamante dejó la presidencia para combatir rebeliones. Francisco Echeverría le sustituye. Santa Anna la retoma. La deja. Pasa a Nicolás Bravo. Y vuelve nuevamente a Santa Anna, quien para ese entonces ya contaba con facultades extraordinarias como presidente. En ese momento, promulgan la segunda constitución centralista, las bases orgánicas. Un documento interesado en asegurar que cada estado o departamento pudiera administrar sus recursos con libertad. Muy parecida a lo planteado por los federalistas. Las leyes también eliminaron el supremo poder conservador, aumentando el poder del presidente. En las siguientes elecciones, Santa Anna sería reelegido, bajo la condición, de acatar las leyes dictadas por el Congreso. pero igual que en sus anteriores gobiernos, acostumbrado al poder, Sigue descuidándolo, falla en su administración y provoca más inestabilidad. se multiplican impuestos, los préstamos también. Y en el norte del país, Texas buscaba su integración a Estados Unidos. El Congreso no podía pasarlo por alto. Con una nación enfurecida y el fantasma de la pérdida del territorio, Santa Anna evitaría manchar aún más su nombre y huiría al exilio, cuando lo peor estaba por llegar. La invasión estadounidense. El destino manifiesto. Filosofía de los fundadores de Estados Unidos justificó su expansión y dominio en el continente. Según estos preceptos, su nación debía unificar a las demás, y los territorios desorganizados Debían anexarse a ellos. La independencia tejana sirvió de pretexto perfecto para ejercer su manifiesto. Texas se unía a Estados Unidos. Para México representaba una declaración de guerra. Aún consideraban a Texas parte del territorio. El conflicto hervía con la presión del presidente James Polk, Un expansionista empedernido interesado en Nuevo México y Alta California, convenientes por sus campos de algodón y puertos de comercio con Asia. La invasión había comenzado. Con los presidentes ocupados por la guerra, Los federalistas dieron un golpe de estado para reinstaurar la República Federal. la Armada estadounidense avanzaba. Y México debía responder con todo lo que tenía. Los federalistas llamarían al único capaz de organizar al ejército, Antonio López de Santa Anna. Pero el federalismo en medio del conflicto resultó contraproducente. Los estados se desentendieron de la guerra. Al ser autónomos de nuevo, de 19, los 7 apoyaron con su fuerza militar. En una guerra desigual, ni Santa Anna ni el empeño federalista evitaron que Jalapa, Puebla y la capital fueran arrasadas. Y las defensas de Churubusco, Molino de Rey y el castillo de Chapultepec fueron eliminadas. Así Estados Unidos izaría su bandera en el Palacio Nacional, reclamando su botín de guerra. ante el agravio a la soberanía nacional, no quedó más salida que ceder el territorio. En los tratados De Guadalupe Hidalgo. concluido el conflicto, Santa Anna es culpado de perder la guerra. Y condenado nuevamente al exilio. Ahora, el gobierno enfrentaba descontento. El territorio estaba reducido y algunos estados aún querían su independencia. El Congreso
finalmente comprendía el costo de la división. En consecuencia, un radiante nacionalismo buscaría la seguridad, orden y progreso para afianzar la unidad de la nación. Los herederos de la religión, la tradición y el centralismo consolidarían el Partido Conservador al mando de Lucas Alamán. Y los herederos de los federalistas, progresistas y reformadores crearían el Partido Liberal bajo la tutela de José Luis Mora. Pero ¿cómo consolidar el nacionalismo? Ambos partidos estaban en pugna para resolver el asunto, pero Lucas Alamán se adelantaría con un plan. Sentarían las bases de la nueva administración, una nueva constitución apoyada en instituciones de seguridad, salud y educación. El comienzo de la figura del Estado. Además, nombrarían a un individuo capaz de afianzar el nacionalismo. Así que los conservadores acudirían a Santana para gobernar al país una última vez. Su Alteza Serenísima. Alamán y el Consejo de Estado frenarían y vigilarían los excesos del presidente. Todo marchó a la perfección. El nuevo gobierno era una promesa de paz, prosperidad y esperanza. Hasta que un viejo Lucas Alamán fallecería por su avanzada edad. Así el héroe de Tampico, presidente consagrado y defensor de la patria, se impondría a sí mismo como Su Alteza Serenísima, inaugurando así una dictadura. Con el apoyo de un poderoso ejército, ni los conservadores pudieron controlarlo. Santana había exigido impuestos absurdos y monumentos en su nombre. El derroche de fondos, la aniquilación de la libertad de prensa y de la Constitución de 1824 unió el enojo del país en una revolución liberal que, de resultar victoriosa, cambiaría el destino de la nación. La guerra civil apenas comenzaba.